a IDEA por invitarme, a la Gobernación de Antioquia también por permitirme estar aquí y a todos vosotros por permitirme compartir este ratito con vosotros. Si podéis activar la presentación, os lo agradezco, ¿no? Lo que quiero hablar en estos próximos minutos es de transformación digital aplicada a entidades públicas. Al final vamos a dejar unos 15 minutos aproximadamente para preguntas, así que cualquier consulta, pregunta, duda, inquietud, estaré encantado. Comentaros también la presentación, tal y como la estáis viendo, se la haré llegar a la organización para que os la pueda enviar, para que no tengáis que estar tomando notas ni absolutamente nada, ¿no? ¿Consideráis que la transformación debe ser o es parte del ADN de una ciudad? ¿Sí o no? ¿Debe ser sí? ¿Es sí o no? Es no, ahí oigo no, oigo sí, oigo de todos. Bien, la transformación es algo, se habla mucho, ¿no?, de toda esta parte de transformación digital. Puede haber muchas definiciones dependiendo cómo se aplique, pero para mí no es otra cosa que al final adaptarnos a la realidad del día de hoy. Por lo que no hay procesos de estos que empiecen y acaben, ¿no?, sino que son procesos totalmente continuos. Y donde personalmente creo que la comunicación significa enfocarnos al ciudadano, hacia él. La innovación, pensar qué es mejor para ellos. Y la transformación no es otra cosa que poner en práctica, llevar hacia adelante estas dos cosas. Una cosa, si por alguna razón hablo muy rápido, decirme, Juan, baja. Tiendo a hablar súper rápido, he aprendido en los últimos años a hablar un poco más lento, pero a veces no me doy cuenta y me acelero, ¿no? No sé, seguro que muchos conocéis esta frase, a mí me encanta. Incluso aquellos que afirman que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, miran antes de cruzar la calle. Stephen Hawking. Soy un convencido que el 90% de la suerte se busca. Para mí la suerte es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad. Por lo que muchas veces hay cosas que no nos salen bien, no nos salen como queremos, y decimos, es que he tenido mala suerte. No, realmente es que no estábamos adecuadamente preparados en aquello para que cuando surgiese ese contexto adecuado para poder tomar ventaja de ello, no lo hiciésemos. Luego, obviamente, hay un 10% que es un factor contextual al que todos estamos ahí limitados, ¿no? ¿Sabríais dónde aparcar si os encontráis esta señal en una calle? Estas son señales que podemos ver a diario en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, yo soy español, pero vivo en Canadá desde hace 2 años aproximadamente, en la ciudad de Toronto, y cuando veo esto, digo, ¿ahora qué hago? Donde incluso cuando hablo con amigos míos que llevan toda la vida, siguen sin entenderlo. ¿Dónde puedo aparcar hoy aquí? ¿No sería mucho más fácil hacer algo así? Donde exactamente es lo mismo, pero simplificamos, gracias en este caso a la tecnología, los horarios de una manera distinta para que esa comunicación sea mucho más sencilla y evidentemente bien recibida o bien entendida y más rápido por el ciudadano, ¿no? Por lo tanto, comunicación más innovación es lo que nos da, como estábamos comentando, toda parte de transformación. Incluso podemos ver estas señales, ¿no?, que esto es algo más simple, pero nos llevaría un tiempo, ¿no?, tener que empezar a fijarnos, entender cómo lo podemos, o qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Y a mí me hizo mucha gracia porque una persona hizo este cartel que estáis viendo, dando igual de una manera distinta la comunicación de estos horarios, y aquí se lee, es fácil de entender, déjame saber debajo o online cuál es tu opinión. Y alguien escribió, esto es asombroso, el alcalde debería contratarte. Me gusta. Me parece buenísimo. Claro, por lo que muchas veces creo que al final menos es más y debemos siempre tender a simplificar absolutamente todo, ¿no? Creo que el gran problema, el gran reto que tenemos hoy en día es un tema sobre todo de infoxicación. Es decir, exceso de información, saber diferenciar qué merece la pena, de qué no, qué es bueno, de qué no. Y sobre todo, pues con todo lo que está pasando, toda la parte de fake news en distintas redes sociales y buscadores que obviamente están complicando más todo este panorama, ¿no? Pero cuando yo me pregunto qué es lo que pasa en el ámbito digital, cuando lo intentamos aplicar, a mí me gusta definirlo con esta imagen. Think outside the box, you first. Donde normalmente, ¿qué es lo que muchas veces nos retiene
a no hacer algo o evolucionar, a no innovar. ¿Qué creéis que es lo que nos frena? El miedo. ¿Estáis de acuerdo? El miedo es algo que normalmente nos paraliza, ¿no? Miedo al error, miedo a que algo no funcione, pero realmente para mí la clave, y ya le he sacado estos años, para conseguir que algo te funcione, es falla rápido y falla barato. Pensarlo, fallar vais a fallar, y quien no esté fallando significa que no está innovando, y si no estás innovando, estás retrocediendo. Es decir, yo lo transformo en una ecuación muy sencilla, ¿no? Si tú das 3 pasos hacia adelante y retrocedes 2, el resultado es que has avanzado 1. Y ese paso que avanzas es gracias a unos intentos que no han tenido sus resultados y otros que sí. Y eso para mí es el global de conseguir absolutamente todo, ¿no? Este prueba y error que se habla constantemente. Por lo tanto, esta palabra disrupción, la disrupción no es otra cosa que una rotura brusca de algo conocido. Y es lo que nos está pasando, se están rompiendo muchas de las cosas como teníamos establecidas y cada vez a mayor velocidad. Por lo que la capacidad de poder tomar ventaja de todo esto y adaptarnos rápido es fundamental, ¿no? Todos conocéis la teoría de las especies de Darwin, que decía que no se adapta o que no sobrevive la especie más fuerte, sino que la que mejor se adapta al cambio. Pero yo, con el permiso de Darwin, le añadiría una palabra: rápido. Porque dice, sí, me he adaptado en 8 años. Vas por detrás. Por lo tanto, la velocidad a día de hoy es un factor de éxito en aquellos resultados que queremos conseguir. Este cambio, ¿no? Y este cambio, además, debemos estar obviamente concienciados con ello, que no tengo ninguna duda que absolutamente todos estamos. Y además, aprender sobre la marcha, que esto porque no, muchas de las cosas no están en libros. Y lo más complicado de todo esto es que no hay fórmulas mágicas que digas, haz A, B y C y obtendrás esto. No existe una fórmula mágica. Al final es yendo, obviamente bajo una estrategia, ir probando sobre la marcha, ¿no? A mí me gusta mucho explicarlo con esta frase, ¿no? Porque normalmente lo que intentamos es hacer las cosas que hacemos, pero un poquito mejor, ¿vale? Innovamos haciendo nuevas cosas, pero el objetivo de la disrupción es hacer nuevas cosas que hagan antiguas las que estamos haciendo y que las sustituyan. Absolutamente romper el status quo, ¿no? Creo que una de las mejores señales que hay es cuando tú notas que estás dentro de la famosa zona de confort, ¿no? De esta de que tanto se habla. Muchas veces nos preguntamos, esto será, pero para mí no hay inteligencia más potente que la intuición. Una pregunta, ¿cómo sabéis cuando algo que enviáis es spam? Spam, algo que es publicitario. Cuando tú envías alguna comunicación y es publicitaria, aquí hay una vocecita interior que si es publicitaria te dice, lo es. Es cierto, eso para mí es la mayor intuición o la mayor señal de que algo no está por el buen camino en todo esto, ¿no? Por lo que era ya no es y lo que es, por supuesto, no será. Y bien comentaban antes, ¿no? Que en digital todo se basa en 2 cifras, es un código binario, es 0 o 1. Por lo que para mí aquí igual, en temas de comunicación digital no tenemos términos medios. 0 o 1, disrupt or be disrupted. Donde al final tú eliges dónde quieres estar. ¿Quieres disrumpir o ser disrumpido? Y evidentemente, ¿dónde os gustaría estar? En disrumpir. Pero esto no sucede solo. Para disrumpir tenemos que romper reglas, hacer cosas que no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero yo he aprendido que no se puede agradar al 100% de las personas, y evidentemente tomar riesgos para conseguir detectar aquello que realmente nos va a llevar por este buen camino. ¿Qué veis de raro en esta imagen? ¿Alguien ve algo extraño? ¿Ella? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Observando, mirando con los ojos. No voy a entrar si esto es bueno o malo, porque al final esto es un tema sociológico, pero cada vez pasamos más tiempo disfrutando nuestros momentos diarios a través de una pantalla, grabando absolutamente todo para almacenar un montón de vídeos en nuestros celulares que nos dejan sin batería, nos dejan sin memoria,
tenemos que exportar a nuestro ordenador y no volvemos a ver nunca más en la vida, ¿cierto o no? Bien, pero la realidad, fijaos, voy a la esencia de esta imagen. En esta fotografía concreta tenemos personas de diferentes edades, nacionalidades, es decir, diferentes millennials, todo tipo de generaciones, pero tienen una cosa en común, que están mirando hacia lo mismo. Sea lo que sea, me da igual, pero tienen interés en algo que ahí está sucediendo. Por lo que la clave, al final, de esa comunicación y recepción efectiva radica en una experiencia de usuario personalizada para llamar la atención de ellos y retenerlos. En general, ¿no estáis hartos de mensajes impersonalizados a nivel de comunicación en digital? Mi pregunta es, ¿por qué seguimos haciendo eso cuando a día de hoy la tecnología nos permite llegar a unos grados de personalización enormes? Y donde existen muchas herramientas, dependiendo para lo que se necesite, con costes muy, muy, muy económicos y en algunos casos incluso gratis, que nos permiten establecer distintos pasos para que el usuario tenga la sensación de que esto solo es para mí, aunque no es para él. Y donde al final los usuarios pensamos en términos de ecosystem, yo y yo. Hablaban antes, la red social más potente aquí en Colombia es Facebook, 88%. ¿Cuántos usáis Facebook a nivel personal? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Bien. ¿Qué hacéis en Facebook? Y ser sinceros. ¿No os importa lo que hacen los demás? ¿Lo que opinan? ¿No hay una gran actividad viendo cotilleo, chismorreo? ¿Por qué? Lo importante para conseguir resultados en redes sociales es entender cómo el ser humano, cómo nos comunicamos y cómo interactuamos en ella. Cuando subís una foto, por ejemplo, ahora mismo Instagram, Facebook, ¿por qué la subís? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de subir la foto? Contarlo. Persuadir, va por ahí. Contarlo más. ¿Comunicar con qué objetivo? Hacerme ver. Dar envidia. Es decir, está todo tu grupo de amigos trabajando y tú estás de vacaciones y te has ido a una playa magnífica y subes una foto y pones aquí disfrutando de mis vacaciones. Y no lo pones, pero implícito está y tú no. ¿Cierto o no? Por lo tanto, al final es un tema de presumir. Y donde además nos condiciona mucho porque todo es un tema de percepción en comunicación, casi todo es percepción. Si tú publicas esa imagen y hay dos personas que te hacen me gusta, ¿cómo te sientes? Mal. Es el peor día de tu vida. Joder, a nadie le ha gustado esto. Ahora, llega y ese día tienes 300 likes. ¡Wow! ¿Cómo te sientes? Con más fuerza. Bien, por lo tanto, al final, todo es un tema de percepción en cómo debemos trabajar todo esto, ¿no? Y donde al final la comunicación muchas veces lo que intenta constantemente es, no sé por qué no arranca el vídeo, vale, es esto, ¿vale? Es decir, nosotros intentamos perseguir a los usuarios y el usuario escapa de nosotros, cada vez más. Escapamos de las comunicaciones que no son personalizadas o que no nos interesan. Y cada vez existen más herramientas tecnológicas que lo que hacen es bloquearnos, famosos ad blockers, que cada vez más gente... Y decimos, no, pero vamos a hacer una campaña por aquí, si no lo van a ver. Y dependiendo del colectivo, va a ser más grande, ¿no? Y donde además, ¿esto es para vosotros la mejor fiesta de vuestra vida? No. ¿Para ellos lo están pasando bien? Seguro. Yo creo que sí. Porque al final es un tema subjetivo. Yo no creo que estén sufriendo. ¿Os acordáis de esto? Esto a día de hoy es una locura, ¿no? Hubo un estudio relativamente hace poco en Estados Unidos que demostró que los chavales más jóvenes clicaban en su PowerPoint, en el botón de guardar, sin saber la razón de todo esto. ¿Por qué todo esto es importante? Porque al final el contexto de cada uno de los usuarios y esa personalización de la que voy a insistir a lo largo de toda la exposición condiciona el impacto en esa comunicación, ¿no? Y donde nosotros lo que buscamos muchas veces, nos trabajamos por diseñar caminos donde lo que debemos hacer es escuchar para diseñar el camino conjuntamente.
¿Por qué le digo, oye, no, es que tú tienes que ir por aquí? Si al final el usuario va a ir por donde quiera absolutamente. Y va a coger su propio camino, porque antes de toda la explosión digital de redes sociales, no era posible hacer esto. No teníamos canales la mayoría de los ciudadanos, pero a día de hoy los tenemos. Por lo tanto, debemos utilizar, ¿no? Ya lo decían los griegos, si tenemos 2 orejas y una boca, es para escuchar el doble de lo que hablamos. Cuanto más escuchemos, más información tenemos. Y la información es poder si sabemos usarla. Por lo tanto, muchas veces tendemos a comunicar más que escuchar y coger esos datos, que será la base de nuestra estrategia de comunicación. Para mí estamos viviendo esta época, crisistunidad. La crisistunidad no es otra cosa que la suma de crisis más oportunidad. Esta palabra obviamente no es mía, es de alguien mucho más inteligente como es el señor Homero Simpson. Mira el lado positivo. ¿Sabías que los chinos emplean la misma palabra para decir crisis que para decir oportunidad? Sí, crisistunidad. Crisistunidad, por lo tanto, donde muchas veces vemos que las cosas se están complicando o que se cierran muchas puertas, para mí se abren otras muchas. ¿Creéis que es más fácil comunicar hoy que hace 20 años? Voy a replantear la pregunta. ¿Creéis que es más fácil tener impacto con las comunicaciones hoy que hace 20 años? Había hecho mal la pregunta. Creo que es mucho más fácil comunicar hoy, es cierto, pero generar el impacto es más difícil, porque hay más canales y el usuario está por más sitios. Por lo que, para mí, a día de hoy tenemos mucho más trabajo en todo esto. Nuevas herramientas, obviamente, y eso es genial, ¿no? Pero sí nos va a llevar más trabajo hacer toda esta parte, ¿no? Todos conocéis estas imágenes, ¿no?, de hace solo 12 años, donde pasamos de modelos de observación, ¿no?, donde, a contrario de la imagen anterior, donde estaba todo el mundo con smartphones, en este caso la gente está viendo, salvo, bueno, hay aquí un pequeño escapado ahí, con un teléfono de primera generación. La siguiente imagen dio la vuelta al mundo, ¿no?, hace tan solo 4 años, donde la gente estaba documentando lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Creéis que el ciudadano está en el mismo sitio a día de hoy? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué buscamos? Inmersión. Estar dentro de lo que está sucediendo. Antes mencionaba la parte de los selfies, pero fijaos en esta imagen, es una foto real de la campaña de Hillary Clinton, donde al final cada usuario busca su momento personal de aparecer en una foto y donde en este caso el candidato político evidentemente no está prestando atención a cada uno de ellos, pero su sensación de ego branding es que yo estuve dentro, yo estuve en ese momento. Por lo que el trabajo radica por hacer que en esa comunicación el usuario se encuentre inmerso en el proceso de comunicación de una o de otra manera y donde al final todo se basa alrededor de la confianza. Para mí esta es la palabra clave. Generar confianza, algo que es muy complicado y que si lo rompes es prácticamente imposible de volver o que vuelva, ¿no? Que la puedas volver a recuperar. Incluso de la persona de la que más te fiarías, como es tu hija, puedes perder la confianza. Esto pasa mucho, ¿no? Donde nos dicen, pensadlo, es decir, donde nos dicen muchas veces, no, confía en mí. Y luego, yo te sujetaré. Y no te sujetan, ¿no? Y me había adelantado con lo de la niña, ¿no? Seguro que muchos habéis visto esta imagen, pero para mí es muy relevante. Porque, ¿confiarías en un vaso de agua que te traiga tu hija? Seguro que sí. ¿Os beberíais el siguiente vaso de agua que os traiga vuestra hija sin ver de dónde viene? No. Y no vais a confiar más que nadie en ella. Por ello, para mí, la palabra confianza, ¿no?, donde muchas veces la usamos, y para mí hay una diferencia entre decir algo y hacer algo. Muchas veces decimos las cosas, no, hay que generar confianza, hay que generar transparencia, pero ahora, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente se está entendiendo
eso o está calando, está impactando, ¿no? Que es la clave, eso que queremos transmitir. ¿Y qué es esto? ¿Quién sabría decirme qué es esto? Si pongo esta imagen, estas monedas. Criptomonedas. Y decís, ¿qué tiene que ver esto? Mucho. Bitcoin. Me da lo mismo, la criptomoneda es el movimiento que hay detrás de todo esto. Es decir, es algo que a día de hoy es relativamente nuevo, pero que mi recomendación es que lo tengáis muy controlado, lo tengáis en el radar, porque va a generar uno de los mayores cambios en la historia. La tecnología que hay detrás de todo esto a todos los niveles y a nivel comunicacional. La tecnología blockchain. Y donde, aunque a día de hoy son monedas no reguladas, no tengo ni la más mínima duda que van a ser reguladas en no mucho. Donde una de ellas, la más potente, por encima de $8.000, está el valor de hoy. ¿Vale? Pero después de este inciso, lo que quiero es que nos respondamos a algunas preguntas. Lo primero, ¿dónde vas a estar en 5 años? ¿5 años es mucho tiempo? No. ¿Pero pasa rápido? Mucho. ¿Y no tenéis la sensación de que cada vez pasan más rápido? Es decir, que la sensación es que estos 5 años cada vez van mucho más rápido, mucho más rápido. ¿Ha cambiado mucho vuestras vidas en los últimos 5 años? ¿No? Por lo que, para mí esto no se trata de adivinar, porque nadie sabe hacia dónde vamos a ir. Para mí la clave de todo, y lo mencioné antes, radica en coger los datos que existen e interpretar hacia qué es lo que tenemos que hacer para que funcione. ¿Dónde estará tu institución en 5 años? ¿Lo tienes claro? Es decir, muchas veces cuando hacemos planes estratégicos, decimos, hay que hacer un plan estratégico a 3 años. ¿Creéis que en digital esto tiene sentido? Yo trabajo con planes estratégicos a 1 mes. Lo digo en serio. Es decir, ¿por qué? Porque cuando muchas veces me dicen, pero es que no tiene sentido, cuidado, es decir, si yo dedico más tiempo para hacer un plan estratégico a 1 año, estoy gastando tiempo en algo que ahora de hoy lo podría estar invirtiendo y que tenga resultados a día de hoy. Porque gran parte de la planificación que haga probablemente cambie y no haya valido. Sé que esto es algo que son cosas que muchas veces es complicado de integrar, sobre todo cuando hay ciertos protocolos, pero debemos tender a hacer las planificaciones lo más cortas posibles para mejorar su eficiencia. ¿Sabes cómo tomar ventaja de la situación que tenemos ahora mismo? ¿Tienes claro cómo se mueve este nuevo mundo? ¿Dónde estará el ciudadano en 5 años? Y lo más importante, ¿quién será el nuevo ciudadano en estos 5 años? Sobre todo generaciones más pequeñas que tienen una manera de ver la vida distinta, ¿no? Yo no soy muy creyente del tema de generaciones de millennial, baby boomer, generación Z, más que nada porque dentro de cada generación para mí hay que volver a dividir generaciones. Si te coges la generación millennial, se supone que es desde el 80 al 94. Es decir, yo soy millennial al borde, yo nací en el 80. Pero no tiene nada que ver cómo me puedes comunicar a mí, como puedes comunicar a alguien que tiene 25 años. Por lo que ahora los millennials hacen esto, nunca he estado de acuerdo con todo ello. Creo que tenemos que volver a microparcelar absolutamente todo. Y lo más importante, ¿qué es lo que estás haciendo para dar respuesta a todas estas preguntas? Insisto, hacer. No, tengo que, vale, pero ¿qué estás haciendo hoy para que suceda esto en los próximos 2, 3 y 5 años? Porque gran parte de lo que suceda entonces dependerá de lo que empecéis a hacer hoy mismo y donde nuestro objetivo está claro, que es destacar, ¿no? Hablábamos antes de la gran cantidad de información, de comunicaciones que existen. ¿Cómo ser este que llame la atención, ¿no? Estamos sometidos a impactos, radio, televisión, prensa, absolutamente todo. Y si paras a pensarte, ¿cuántos recuerdas? ¿Muchos o pocos? Casi ninguno. Para mí, al final, la clave radica en generar una emoción, la que sea. Asco, miedo, rabia, odio, alegría, lo que sea. Pero genera una emoción y conseguirás generar recuerdo. Probablemente si os pregunto qué cenasteis hace 4 días, la mayoría no os acordáis o tienes que estar haciendo esfuerzos pensando. Pero si os digo dónde estabais cuando sucedió el desastre en las Torres Gemelas de Nueva York, seguro que todos os acordáis con detalle lo que hacías y no tardas más de 1 segundo en saberlo. Impacto emocional. La clave de destacar hoy es generar algún tipo de impacto. Bueno o malo, ahí ya puede dar lugar a dudas a distintas opiniones, ¿no? Pero generar un impacto. Hay un publicista español que a mí me gusta mucho, se llama Risto Mejide, que dice que si cuando dices
no has molestado a nadie, es que no has dicho absolutamente nada. Y habla del arte de la molestia, y para mí es eso. Y entendiendo por molestar, remover algo por dentro a la persona, lo que sea y de la manera que sea todo esto, ¿no? Pero, vale, tenemos claro que esto tenemos que hacerlo, pero antes de actuar, dice, vamos a hacer esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de actuar, antes de ponernos manos a la obra, analizar quién tiene éxito y copiarle. Es decir, si tú quieres montar un marketplace buenísimo, ¿a quién copiarías? ¿Quién es el marketplace más grande del planeta? Amazon. Cópiale. Podemos decir inspírate, que suena mejor. Pero básicamente encuentra aquello, y aunque muchas veces no sea de tu industria, y esto es una reflexión que os hago y que siempre intento trasladar. Muchas veces, y nos pasa a todos, tendemos a mirar en nuestra industria y decir, no, a ver qué hacen aquí. No, saca la vista y mira en otras industrias que no tienen nada que ver contigo, nada que ver, y coge ideas que están haciendo y llévatelo a tu lado. No os podéis imaginar la cantidad de acciones interesantes con buenos resultados que salen de hacerlo de esta manera. Por lo tanto, si quiero tener éxito, voy a copiar algo, ¿no? Y dejadme hacer una metáfora. ¿Creéis que tener a día de hoy muy buenos resultados en comunicación digital es fácil? No es fácil, obviamente. ¿Creéis que es fácil subir al Everest? No es fácil. Pero ¿cómo subirías al Everest? Ese es el Everest. Hay un cartel que te dice, tú sigue todo ese camino y llegas. Te lo están diciendo cómo debes hacer para llegar. Ahora bien, ¿subiríais solos al Everest? ¿Alguien se atrevería? ¿Qué es lo que va a pasar si subes solo? Que vas a morir, probablemente. Puedes llegar hasta un punto, probablemente, aquí hasta los 7.300 metros, si tienes suerte llegas vivo. Pero la última 1.500, que es la zona de la muerte, lo más probable que te pase es que quedes como uno de los 200 cadáveres que hay sueltos allí. Y esto es una realidad. Y cuando lo trasladamos a comunicación, sucede exactamente lo mismo. Y con esto soy muy radical, porque creo que muchas veces lo que nos falta es esto. Guías, el Sherpa en el caso. Es decir, ¿subiríais con este hombre? ¿Sí? ¿Y creéis que aumentáis por un porcentaje enorme vuestras probabilidades de éxito? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha subido 2000 veces. Y aún así tiene problemas, pero ha subido, te va a guiar, ese guía, como bien decían por aquí. Por lo tanto, rodearos de guías que tengan experiencia en ello, que hayan conseguido cosas y apoyaros en ello para aumentar la probabilidad de éxito, porque aquí absolutamente nadie te va a decir, oye, haz esto y nadie te puede asegurar el éxito. Y si alguien a día de hoy te asegura el éxito, para mí te está engañando, porque es imposible asegurar el éxito a día de hoy, ¿vale? Y ya que tenemos claro todo esto, quería compartir con vosotros los 10 pasos para mí para crear una estrategia de comunicación digital, ¿no? Voy a ir muy por encima. Como os dije, vais a tener la presentación entera, tendréis mis datos de contacto, por lo que si luego posteriormente queréis preguntarme algo, cualquier duda, escribirme, ¿vale? Porque os contestaré. Y esto que se dice siempre, define los objetivos, sí, perfecto, pero yo los divido en generales y específicos, con el objetivo de que cada microobjetivo que busquéis desde el punto de vista de comunicación tenga un timing y se pueda medir de alguna manera. Porque en digital lo mejor de todo es que casi todo, no voy a decir todo, pero casi todo se puede medir. Un canal estos son cogidos al azar, canal de propagación de información de lo que sucede en una gestión pública, en una campaña política, lo que queráis. Aumentar la visibilidad de una institución o de un candidato relacionado con una institución. Aumentar la sensación de cercanía al usuario. Todo esto hay maneras de medirlo. Es más cualitativo, pero tiene su impacto cuantitativo y lo podemos medir. Conocer mejor a la ciudadanía, y para mí esto es clave. Conocer absolutamente a quién queremos impactar y desgranarlo. Y la parte de crowdfunding o democracia participativa, donde para mí es centrar todo alrededor de esto, es decir, poner al ciudadano en el centro y desarrollar todo. Hace 6 días estaba en la ciudad de Madrid, en un congreso organizado por el Ayuntamiento de Madrid, y han lanzado relativamente hace poco un programa basado en crowdsourcing, basado en nutrirse de la información de los ciudadanos para, por un lado, coger nueva información que de otra manera nunca cogerías y, segundo, hacer sentir a la gente escuchada. Y esto es importante, porque muchas veces decimos, no, estoy escuchando a la persona,
pero aunque tú sepas que la estás escuchando, él no se siente escuchado. Y eso es un problema, porque la gente se molesta en dejarte una comunicación y tú no dices algo que él sepa que esa comunicación la ha recibido y se ha dado, ¿no? Fijaos, aquí podéis ver, lanza un programa que se llama Decide Madrid, está enfocado totalmente a los ciudadanos, donde hay debates, propuestas, presupuestos participativos y donde los usuarios pueden proponer cosas, en este caso pues descuentos del 50% en el transporte público, cuando existen protocolos de contaminación, que últimamente cada 2x3 está sucediendo, y la gente puede votarlo. ¿Cuál es el problema con el que me han comentado que se están encontrando ahora? Que todavía tienen poca atracción por parte de los ciudadanos a proponer cosas o a participar en eso. Es decir, para mí es el primer paso, me parece un paso muy interesante, pero todavía les falta conseguir más tracción en ellos. Y otra tecnología que para mí la lanzaron hace 4 días y me parece brutal, es un software gratuito para participación ciudadana. Esto es un software que podéis utilizar gratuitamente, bajaros no 4 días, lleva 7 días funcionando, se llama Consul y es una herramienta para gobierno democrático. Está desarrollado en un lenguaje que se llama Ruby on Rails y lo podéis usar libremente, lo han creado ellos, ¿vale? Yo no tengo absolutamente nada que ver con el gobierno ni el Ayuntamiento de Madrid, pero me pareció una iniciativa súper interesante porque a día de hoy podemos obtener software, herramientas y tecnología muy potente, desarrollada por otros, para hacer mejor nuestro trabajo y facilitar nuestras labores de comunicación al respecto. Vale, lo siguiente, segundo, y esto el señor congresista habló antes de ello, ¿no? Es decir, divide a la ciudadanía en microsegmentos. Es decir, para mí lo que tenemos que hacer es volver a dividir para comunicarnos de manera pormenorizada. Para conseguir esa personalización, vuelvo a lo mismo, datos, 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 datos. Si alguno tiene más interés de saber un poco cómo se realiza o cómo se puede realizar un proceso de estos, escribirme y os paso. Lo que pasa es que aquí no me daba tiempo a desgranarlo. Pero realmente cuando tú consigues saber qué emociona, qué motiva a determinados nichos de personas, es donde haces que esa comunicación sea efectiva. Esto lleva mucho más trabajo, muchísimo más. Porque es mucho más fácil parcelar 4 grandes grupos de ciudadanos y lanzar comunicaciones que hacer 250 grupos de ciudadanos y lanzar comunicaciones hipersegmentadas. Pero yo siempre busco los resultados. Y los resultados en digital parten de la microsegmentación o de los micronichos de mercado que vamos trabajando, ¿no? Canales digitales a usar. ¿Os siguen importando los seguidores en redes sociales? ¿Sí o no? ¿Consideráis que siguen teniendo validez como métrica? ¿O que a la gente le sigue importando? ¿Me expreso mejor? Pero no vale absolutamente para nada. Lo sabéis, a día de hoy las redes sociales nos han engañado. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que Facebook es la primera que nos engaña a todos? ¿Por qué? Hay que pagar para... Correcto, pero fijaos lo que han hecho. Nos llevan muchos años diciendo Facebook, no, crea tu comunidad de usuarios. Hemos ido haciendo esfuerzos para tener seguidores, para llegar a un momento que cuando tú has invertido en generar eso, te digan, ya esto no te vale para nada. Si ahora tú quieres impactar, que tus mensajes lleguen a las personas que tú has generado en mi comunidad, me pagas. Nos han engañado a todos. Y esto lo están haciendo el resto de redes sociales, no nos engañemos. ¿Cuál es la clave de todo esto? Utilizar únicamente las redes sociales como arma de difusión, pero intentar de una u otra manera sacar cómo impactar a ese usuario, a ese ciudadano, por un canal directo que a vosotros os interese. Porque esto os va a seguir pasando absolutamente con todas las redes sociales. Nos vamos a Instagram, nos vamos a YouTube, que está empezando a hacer lo mismo. Por lo que la clave es sacar todo eso, ¿no? Aquí había 2 de las últimas campañas en Estados Unidos. Fijaos que Bernie Sanders y Hillary Clinton tenían el mismo nivel de volumen de seguidores, pero el engagement era radicalmente distinto, ¿no? Y en el caso, nos vamos, y aquí voy a analizar la esencia, a Donald Trump, donde era el que generaba mayor engagement de todos. Sí, con sentimiento negativo, pero mayor engagement de todos. Insisto, debemos buscar la esencia de las cosas que funcionan, no las formas, que eso es otro tema. Si nos vamos a esta noticia, que os dejo el enlace para que la podáis leer, un mensaje en Facebook movilizó 340.000 votos en un solo día. Fue un experimento. En el enlace está contado absolutamente cómo se hizo todo esto.
4, estrategia de contenido, testeo constante. Es decir, para mí cuando comunicamos algo tenemos que estar con un plan B siempre y lanzar en paralelo para ir midiendo. En varios momentos ya he mencionado el tema de los datos, la analítica, pero la analítica en comunicación es clave, porque es lo que te va a decir qué es lo siguiente que tienes que hacer para que te funcione mejor e impacte más. No hay otra. Toda la parte de científicos de datos, ¿no? Y nos tenemos que apoyar en ellos si realmente queremos. Yo os puedo asegurar, y en este caso con un 100% de seguridad, que si utilizáis los datos efectivamente, vuestras comunicaciones van a mejorar drásticamente. Por una simple razón, porque como humanos nosotros no podemos tomar muchas decisiones, porque no podemos asimilar gran cantidad de información, que herramientas digitales tienen algoritmos que pueden pensar rápidamente, meter muchas variables y tomar decisiones mucho más acertadas en esa parte, ¿no? Tema de gratificación instantánea, y esto es importante. El usuario quiere las cosas para allá. Quiero que tú me des algo primero. El darwinismo digital ha creado un ecosistema de narcisistas digitales. Lo que hablábamos antes, ecosystem. Lo quiero y lo quiero ahora. Y no voy a entrar a valorar si es bueno, si es malo, pero esta es la realidad y el contexto del usuario hoy. No sé cómo será en 5 años. Por lo que, si queremos que eso funcione, debemos adaptarnos a estas reglas, que es como funciona absolutamente todo, ¿no? Etiquetas que identifican, no es nada nuevo, ¿no? Pero las etiquetas nos permiten identificar ciertas conversaciones o transmitir ciertos mensajes de una manera muy concreta o a un público muy concreto. Se usan como armas de segmentación también. Donde la generación de interacción. Una pregunta. ¿Alguien utiliza sistemas de inteligencia artificial y automation para mejorar el impacto de sus comunicaciones? ¿Puede levantar la mano? Vale. Estos sistemas, aquí os voy a mostrar un ejemplo muy breve, nos permiten automatizar o convivir ciertos temas entre personas y humanos a nivel de comunicación. E insisto, hay herramientas que son muy baratas que hacen esto, no necesitamos irnos a grandes presupuestos, donde lo que nos pueden permitir son cosas, aquí os muestro un ejemplo, de tú le dices, mediante algún tipo de cronograma, como veis aquí, si con esta comunicación sucede esto, haz esto. Quien haga esto, que vaya por aquí, pasado cierto tiempo. Es decir, se pueden llegar a hacer combinaciones muy complejas. Vale, aquí he puesto algo muy sencillo. ¿Por qué digo esto? Porque esto es como poner a trabajar junto a ti a 20, 30 o 50 personas. Y esta es la clave de todo. Cada vez oímos más hablar de robots, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Por aquí va absolutamente todo a nivel de comunicación y de todo lo relacionado con impactar a ciudadanos y a personas. Por lo que si somos capaces de tomar ventaja por adelantado a todo esto, seremos capaces de obtener muchos mejores resultados. Quinto, generación de interacción. Se hablaba que WhatsApp es la segunda red social más usada aquí. ¿Cuántos utilizáis listas de difusión en vuestras comunicaciones? Fijaos, hay unas 8 manos levantadas. Una herramienta, 10 manos, una herramienta gratuita para generar comunicación efectiva. ¿Perdona? Y segmentada. Donde lo que te cuesta es tiempo a día de hoy, porque es cierto que la propia herramienta no nos permite hacer ciertas integraciones que nos ahorrarían el tiempo, pero una parte mucho más importante, no dependéis de un tercero para llegar con ese mensaje a quien queréis. Es decir, de Facebook dependéis de Facebook, de Twitter dependéis de Twitter, de WhatsApp no dependéis de WhatsApp, porque tenéis el contacto de esa persona, el teléfono. Por lo que utilizar estas listas de difusión, cada una lo que pasa es que son muy segmentadas, en el sentido son de hasta 256 personas por lista, pero la clave, como bien decía vuestro compañero, está en esa segmentación que hagáis. Y donde mi recomendación es que empecéis siempre de poquito en poquito. Es decir, oye, vamos a hacer un testeo, como un laboratorio chiquitito, una muestra, detectar qué es lo que funciona y cuando detectéis qué es lo que funciona, establecer un protocolo y replicarlo para otros nichos de ciudadanos. Y así es como conseguiréis escalar esto mucho más rápidamente. Los errores se convierten en las claves de la interacción y el crecimiento orgánico en digital. ¿Estáis de acuerdo o no? A lo largo de todos estos años, cuando he analizado distintas personalidades, empresas, instituciones que han tenido los mayores éxitos en redes sociales, son las que han metido la pata o han hecho los mayores errores también en redes sociales. Acordaros, falla rápido y falla barato. El error que se ha medido, eso sí, no sea un error catastrófico, obviamente,
Pero esta es la clave de absolutamente todo. Es decir, seguro que todos conocéis el Twitter de la Policía de España, que fue uno de los referentes en todo esto. No os imaginéis la de veces que ese señor metió la pata y que generó un montón de polémica. Pero la realidad es que cuando lo analizas en un marco un poco más amplio, 2-3 años, los resultados son muy, muy positivos. ¿Y de quién estoy hablando si digo su lenguaje desmedido, sus ataques a los oponentes y hablar sin tapujos son las claves que lo llevaron a estar presente todos los días en los medios sin tener que gastarse millones? Correcto. Esta es la clave. E insisto, esencia, no forma, que es algo totalmente distinto. Al final, tienes que ver cómo destacar y cómo generar que otras personas, en este caso medios, hablen de ti de una u otra manera. En este caso, fijaos, os dejo también un experimento que se hizo súper interesante, donde demuestra que cuando hablamos de digital muchas veces hablamos de comunicación en redes sociales. No, utilizar todo el amplio espectro que tengamos en el mundo digital. Los buscadores. Este experimento demostró que los indecisos votan a los candidatos mejor posicionados en los buscadores. Y esto es otra parte de estrategia de comunicación. Cuando ciertas personas buscan algo, ¿cómo aparece eso y dónde aparece posicionado? Insisto, al final el conseguir una comunicación efectiva a día de hoy no es sencillo y personalmente creo que año tras año se va a complicar más. Va a ser algo todavía más difícil. Activación de la participación, conseguir registros, temas de microinfluencia. Esta es la clave. Rodearnos de usuarios pequeños, ciudadanos pequeños, que actúen como el efecto gota de agua y catapulten ciertas comunicaciones a otros usuarios que están a su alrededor para hacer crecer la tela. Y ahí es donde lo engancho o hablo de la parte de cibermilitancia. No sé si este es uno de los nombres que se le da, pero básicamente, y aquí os quiero enseñar, a lo mejor lo conocéis, pero a mí fue una acción que me gustó mucho, el concepto, y tiene unos cuantos años. Es de un político de Colombia, de Barranquilla, si no me falla la memoria, José David Name, donde creó esta aplicación, Préstame tu muro. Permitió a simpatizantes prestar su muro colaborando con la difusión de todas las novedades y actividades con una importante ventaja. Todos los mensajes en los muros aparecían publicados como los usuarios. Por lo tanto, ganaban en credibilidad, no solo alcance. No se trata solo de alcance, sino generar un mayor alcance y una mayor credibilidad. Y donde los usuarios aceptaban hacer esto y conseguían trasladar de una manera más potente todo, ¿no? Aquí os dejo, era una aplicación que se creó de una manera muy, muy, muy sencilla al respecto. 7. Promoción de la difusión. Os comentaba, buscamos líderes de opinión, periodistas, personas en lo micro, no solo en lo macro, es decir, no solo en lo grande, en lo micro, que nos ayuden a empujar todo esto, con la creación de los llamados mapas de influencers. Y cuando hablo de influencers no hablo de la figura del influencer de Instagramer ni nada de esto, hablo de otro tipo de influencias, ¿no? Aunque está muy derivado ese nombre hacia personajes públicos del mundo de las redes sociales, ¿no? Utilizar técnicas como el newsjacking, donde no es otra cosa que al final cuando una noticia corre, al final se da esta curva, ¿no? Es una campana de Gauss, donde hay una noticia y hay un momento, justamente antes de que los periodistas busquen información, que ese es el momento de newsjackear, donde rápidamente generar cierto contenido y ponerlo visible en ciertos sitios para que sean los medios de comunicación y otros usuarios quienes nos tomen de fuente y nos ayuden a lanzar o a catapultar esa información. Luego, evidentemente, esto a veces se da en cuestión de horas, todo este proceso. A veces pueden ser días, ¿no? Dependiendo del tipo de noticia o de comunicación. Hay otra parte para mí muy importante, y el dato, si no me falla la memoria, habían dicho que era en torno al 77% tenían acceso a un smartphone. Y es toda la parte de movilidad y de herramientas como la tecnología de social Wi-Fi, que nos permite lanzar comunicaciones hipersegmentadas a ciudadanos que están en torno a determinada localización o punto. Tecnologías que son baratas, son muy baratas, y nos permiten lanzar mensajes push a través de SMS, a través de email o a través de redes sociales, utilizando redes de terceros como Facebook o Google. Y la base de todo esto, aunque estamos soltando cosas separadas, es cómo consigues todo este mare magnum, meterlo e integrarlo de manera coordinada con los timing y para que todo genere
es impacto, no voy a decir perfecto, pero sí casi perfecto. On y off, ¿no? Se sigue hablando, para mí es omni, es decir, es todo junto, ¿no? No tiene sentido, obviamente, es decir, un canal aporta al otro y otro de los retos es saber unir estos dos canales de la mejor manera posible, ¿no? Y esta parte de protocolos de gestión de la reputación es una parte muy importante, que entiendo que muchos la tenéis, pero creo que todavía falla mucho, por lo menos hasta donde he visto yo, cuando he visto, en tema de comunicación digital. Este caso que os muestro fue de hace unos años, de una candidata de un partido español, donde su equipo de comunicación estaba tuiteando en su nombre, como si fuese ella, pero ella en ese momento estaba en directo en un programa de televisión. Eso es una metida de pata enorme. Claro, no pasa nada, evidentemente tiene que haber equipos de comunicación que les ayuden, pero tienes que ser transparente y sincero en lo que estás haciendo. Hablamos de la confianza. Esto acabó con el cierre de la cuenta. Tuvieron que cerrar la cuenta. Era inmanejable totalmente. Por lo tanto, este es un error que les salió muy caro. Entonces, falla rápido, pero no de esta manera, obviamente, ¿no? Hay otras maneras de fallar en todo esto, ¿no? Por lo tanto, vale, para no extenderme más, llevo una presentación más larga de lo que, porque lo sé, pero os la voy a dar entera, ¿vale? Siempre lo hago aposta, pero porque no me da tiempo a dar toda la información que quiero, pero sí os la quiero dejar ahí. Y os quería comentar 10 aspectos básicos y un pequeño estudio de una acción que hicimos con un candidato político en este caso, ¿no? Yo siempre trabajo bajo un modelo que llamo 10 Political Factors y que toca 10 factores. Son estos 10 factores que para mí tenéis que tocar y son clave. Web, contenido y contexto, medios digitales, medios sociales, reputación, big data, influence, mobile, business leadership, liderazgo y geomarketing 2.0. Y lo tengo más que demostrado que si solo te quedas con uno de ellos, tus resultados caen drásticamente. Esta aplicación se hizo en un candidato político y os voy a enseñar un marco de 3 meses, en este caso solo os voy a sacar la parte de Facebook, donde en 3 meses se hizo un crecimiento, esto tiene 2 años, se hizo un crecimiento de 40.000 fans a unos 140.000. Eso me da igual, sinceramente. Ese dato a mí, sin otras métricas, me da absolutamente igual. El objetivo era cómo llegaban esos comunicados que se hacían. Y como podéis ver en ese tiempo, se dispararon la comunicación o el alcance orgánico, es decir, el que no pagamos, que es el más clarito, y el de pago, obviamente. Ahí hay que pagar, como bien decía vuestro compañero, por impactar. Pero la clave es que uniendo todo eso, se consigue que el no pagado, ese orgánico, crezca drásticamente. Pero ya no solo es alcance, busco más, interacción del usuario, donde las reacciones también crecieron notablemente en torno a todas las comunicaciones que hacía esta persona. Esto sucedió, se replicó en otras redes sociales, ¿vale? Pero por tiempo únicamente os muestro aquí esta. Y donde además era curioso en este caso, porque este era un análisis de cuándo eran más efectivas las comunicaciones de esta persona, y era en torno a las 5 de la mañana, era el pico máximo, era un dato súper raro y curioso. Pero al final vuelvo a lo mismo, son datos. Nosotros tomábamos las nuevas decisiones en base a los datos que absorbíamos de lo que estaba sucediendo, por muchas veces que nos pareciesen raros esos datos y que decíamos, oye, pues esto la verdad es que es muy extraño, ¿no? Y cuando comparábamos, en este caso, a otros candidatos que podíamos llamar competidores, en su caso éramos quien teníamos el mayor crecimiento y la mayor interacción en valores absolutos, que al final es lo que realmente me interesa, no tanto el crecimiento, insisto, porque eso es una métrica que hace 2 años podía tener un poquito más de valor, pero no mucho, pero ahora para mí tiene muchísimo menos valor. Por lo tanto, para finalizar y antes del turno de preguntas, para mí todo se resume en que continúes innovando o vas a sufrir las consecuencias. Y en vuestras manos está, obviamente, el tomar ventaja de todos estos canales, aunque a día de hoy es más difícil impactar con nuestras comunicaciones, pero creo que tenemos la gran ventaja de tener unas herramientas que nunca hemos tenido y que podemos aprovecharlas, ¿no? Y una de ellas, y aunque estaba en el 6º lugar, es Twitter, ¿no? Pero a nivel público es una herramienta potentísima. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, correcto. Vale, creo que el hashtag de hoy ha sido trending topic, ¿no? Si no me habéis fallado, pero os voy a invitar desde aquí
a que lancemos todos un tweet con el hashtag Digigov y comentéis qué os está pareciendo el evento hasta ahora. Se admiten positivas, obviamente, y negativas. Simplemente quería daros las gracias, quería compartiros 4 ebooks sobre comunicación digital política a temas públicos que entréis directamente en ese enlace, y os lo vais a poder descargar sobre planes o cosas que se han hecho en distintas partes del mundo e ideas. Muchísimas gracias. Bien, y abrimos el turno de preguntas. Creo que hay un micrófono por ahí. Vale. Sí. Sí, vale. Muy bien, buenos días para todos. Buenos días, don Juan. Hay una tesis y es que hay que dar de qué hablar bien o mal para el político, para estar vigente y para tener nivel de influencia. Pero hay una hipótesis que quiero plantear, que no es igual el político que ya el gobernante en cuanto a la estrategia. Hay algunos que afirman que es exactamente igual y para el caso de la mayoría de los presentes, creo que somos la mayoría en ese sentido, de la comunicación pública, de administraciones municipales, es muy importante determinar si juegan los papeles exactamente igual para el político y para el gobernante, cosa que, insisto, es totalmente distinta. Y por otro lado, sobre la generación de interacciones automatizadas, ¿cuáles son esas? Vale. Sobre la primera pregunta, Gracias. creo que no son iguales porque el contexto es distinto. Entonces, para mí, el primer paso, como en todo, es pararme y analizar el contexto para tener una fotografía fija de dónde estamos. Buena, mala, regular o la que sea. A partir de ahí, ver qué recursos disponemos a todos los niveles, humanos, económicos, etcétera, y qué objetivos queremos alcanzar y cómo unir esa línea. Entonces, hay 1000 maneras de unir esa línea. Por eso, yo no os podría decir, oye, haz esto, esto, esto. Para mí hay cosas claves que es la generación de transparencia y el dar que hablar. Dependiendo, dar que hablar, aunque dependiendo de quién sea y cómo sea, se puede hacer de una manera o de otra. Yo soy partidario de ser bastante agresivo en Internet. Soy partidario. ¿Por qué? Y por agresivo no quiere decir malo, porque muchas veces la agresividad no es mala. La agresividad es algo que para mí, cuando alguien lo vea, tenga que leer 2 veces el tuit porque diga, joder, no me lo puedo creer. Y eso hay muchas maneras o distintas maneras de hacerlo, no tiene por qué ser malo. Respecto a la segunda pregunta, en temas de automation que me decías, ¿no? Aquí hay muchísimas herramientas y los costes dependen sobre todo del volumen de la base de datos que tengáis de usuarios a quien queréis impactar. La más barata, os voy a decir 2 en función de precios y que funcionan bien porque trabajo con las 2. Una se llama ActiveCampaign. ActiveCampaign está bastante bien, lo que pasa que es para grupos de hasta 10.000, 15.000 usuarios. A partir de esos volúmenes, pásate a otra, como puede ser Infusionsoft. Infusionsoft es una herramienta americana, da mucho más de sí, tiene muchas más cosas. Yo la que os he mostrado es Infusionsoft, pero te permite una serie de automatizaciones en los procesos de comunicación que os aseguro que si lo haces bien el 99,999%, por no deciros el 100% de los usuarios, no sabe que eso está automatizado. Sí es importante diseñar bien la estrategia. ¿Por qué? Os habrá pasado que de repente recibís un email de algún sitio, respondéis y nadie contesta nunca. O el correo es un no reply @. Entonces, lo importante es que no haya una ruptura, que ese sistema esté conexionado con personas, que en cualquier momento que si un usuario responde a eso, tú lo recibas y puedas interactuar, es decir, no haya fragmentaciones. Detalles tan básicos como, cuando tú haces algo en algún sitio y te llega este correo automático en el segundo 2 de gracias por... Todos sabéis que es automático. Obviamente, si alguien te responde un correo automáticamente, sabes que no hay una persona. Pero ¿y si ese correo te llega en 40 minutos? ¿Qué percepción tendrías? Vuelvo, es un tema de percepción. Y si además le digo que no, eso únicamente va a llegar
en 40 minutos que el usuario haga determinada acción, pero solo de lunes a viernes y en horario de 8 a 4. Porque si no, alguien a lo mejor está a las 3 de la mañana haciendo algo y de repente tú le contestas a las 3:45. ¿Eso es creíble? No. Rompes toda tu estrategia de comunicación y credibilidad. Mucho cuidado con esto. Pero si lo sabes hacer bien, lo que haces es multiplicar el trabajo de una persona por 20, por 40 o por 100, los que necesites. Nada. Más preguntas. Buenos días para todos. Joel Romaña, jefe de comunicaciones de la Alcaldía de Apartadón. Una inquietud y reflexión es que el tema del ejercicio de la comunicación pública de nuestras entidades territoriales, la interacción es mucho más, es mucho más fuerte la interacción de medios de comunicación, de Facebook, por ejemplo, de noticieros o de medios en los cuales se resalta mucha noticia roja, de páginas que podríamos uno llamar amarillistas. Tiene más tráfico, más comentarios, tiene mucho más movimiento y seguidores, comparando, que muchísimas páginas y redes sociales de entidades públicas. Obviamente el tema rojo, el tema fuerte, el tema del amarillismo sigue captando muchísimo atención. ¿Cómo hacer para equiparar desde lo público, digamos que desde estas redes sociales públicas, disminuir, reducir estas brechas, digamos, de interacción? Es decir, que se potencie y que se equipare y que sean como tan fuertes como un medio de esos, por ejemplo, que la gente lo sigue y se interactúa mucho. La gente, una noticia roja de un asesinato en redes sociales, de un hecho fuerte, de un atraco, lo siguen y se mueve mucho más que una publicación en una red de una entidad pública. Vale, corregirme si me equivoco, pero creo que eso es utópico, nunca se va a poder alcanzar. Porque creo que estamos comparando cosas distintas. Hay cosas que son mucho más transversales y generan mucho más movimiento que nunca vamos a conseguir generar. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, yo no me preocuparía de esa cantidad, sino de la calidad que hay en torno al nicho al que tú quieres llegar. Es decir, valores absolutos. No, es decir, dejarme hacer, por ejemplo, una comparativa. Imaginaos que enviamos una comunicación vía email marketing y decimos, oye, el 25% de la gente lo abre, pero porque estás haciendo una comunicación masiva. Ahora, tú fragmenta esa comunicación en esos micronichos de ciudadanos que os digo y te encuentras con ratios de apertura del 75 y el 80%. Pero porque al final es alinear, es personalizar y alinear lo que ese usuario le remueve por dentro. Y ahí es donde disparas esa interacción, que no el volumen, insisto, para mí no es comparable. Es como intentar, pues yo qué sé, sabéis, por ejemplo, los youtubers que hablan de muchas cosas que pueden ser más banales, generan una atracción brutal, pero para mí es que no es comparable, son otros temas totalmente distintos. Por lo que yo no me compararía con ello. Yo insisto, yo bajaría e intentaría dividir en la medida que os sea posible con vuestros recursos, la audiencia al máximo, la ciudadanía al máximo, e intentar trabajar en esos micronichos. No sé si he respondido a la pregunta. Pues creo que no hay más tiempo para más preguntas. Yo estaré por aquí un ratito, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Merodio. Varias reflexiones.